Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, aquel que está sobre todo nombre y sobre el cual se orará toda rodilla, y el cual dijo precisamente estas palabras. Que hoy, Padre, tu palabra sea como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Levanta muertos espirituales hoy, Señor. Amén. Y que hoy a tu pueblo, Señor, lo alertes, lo alarmes, le des advertencia, Señor, por medio de estas escrituras, para que tengamos discernimiento. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quedamos. Amén y amén. Amén. Listo, hermano. Pueden tomemos asiento. Hermanos, el sermón se llama guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, como dice la cita bíblica. Dijo el Señor, estas palabras son de Cristo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, eso está posterior a cuando también los fariseos y los saduceos, verso 1 al 4, hermano, le preguntan al Señor que les dé una señal. Se le acercaron y dijeron, denos una señal. Y él les dijo, señal no se les dará sino la del profeta Jonás. Posteriormente viene el Señor y les habla de estas palabras. Dice Matthew Henry, Cristo habla de cosas espirituales con un símil y los discípulos lo entienden mal. Aquí está hablando de todo el contexto de 5 al 12, la levadura de los fariseos y saduceos. Como de cosas carnales. Tomó a mal que ellos pensaran que él se preocupaba tanto del pan como ellos, que estuvieran tan poco familiarizados con su manera de predicar. Acuérdense que ellos, ¿qué entendieron? Que pensaban que estaba hablando de que ellos no habían traído pan, pero el Señor no les estaba diciendo eso. Entonces entendieron ellos lo que quería decir. Cristo enseña por el espíritu de sabiduría en el corazón, abriendo el entendimiento al espíritu de revelación en la palabra, hermanos. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermano, dice Kistemaker, el comentarista bíblico, con respecto ya puntualmente al verso 6, el Señor todavía estaba pensando en su reciente experiencia con estos dos grupos. Claro, les decía, la señal del profeta Jonás. Él le dice, la generación mala y adúltera pide señal, pero no se les va a dar ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Eso viene en los versos previos. Puesto que los dos se habían combinado en el ataque en su contra, mire que se unieron. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque aparentemente son grupos contradictores, pero mire que cuando contra Cristo, ahí sí se unían. Él habla de ellos como si fueran uno solo, por lo que un solo artículo definido procede a fariseos y saduceos, los pone en una sola bolsa. Ellos eran ciertamente uno, en el principio básico que gobernaba sus vidas, como se muestra en su esfuerzo de lograr la salvación o seguridad por sus propios esfuerzos humanos, por las obras. En ambos casos la religión era una conformidad exterior a cierta norma. Eran uno en antipatía hacia la sincera, mira, en antipatía hacia la sincera devoción a la verdad y a la justicia. Ya vamos a ver, los vamos a explicar cada uno. Pero se supone que los fariseos son los moralistas y los saduceos son los mundanos. Pero los dos aborrecen la santidad verdadera. Y lo vamos a ver ahorita. Eran uno en su filosofía de la vida y por tanto básicamente en su enseñanza. Aunque los exteriormente piadosos fariseos, exteriormente, podrían ser contrastados con los mundanos saduceos, cuando los fariseos enseñaban a la generación más joven el modo de evadir el mandamiento de honrar a sus padres, recuerden, no eran tan mundanos como los saduceos, claro que sí. Al final los dos eran unos mundanos, los dos aborrecían verdaderamente la santidad y la piedad, tenían apariencia de piedad, pero el Señor nos dice, esto se evita. Es contra esta enseñanza de los fariseos y saduceos que Jesús está aquí advirtiendo seriamente a sus discípulos. Él llama a sus enseñanzas levadura, porque como un principio que penetra en forma creciente, influía en sus propias vidas y en las de los demás. Los discípulos ya habían oído la parábola de la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No había razones para entender mal lo que Jesús quería decir, hermano.
Hermanos, vamos a ver 3 capítulos. El primero es la advertencia. En el segundo vamos a ver la doctrina de los fariseos. Y en el tercero vamos a ver la doctrina de los saduceos. Primer capítulo, hermanos, la advertencia. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor advierte a sus discípulos sobre guardarse de lo que ellos enseñaban, de la levadura. El Señor advierte en ese momento, les dice, cuidado, tengan cuidado. Iglesia, por su gracia, tengamos cuidado con esas cosas. ¿Quién hace la advertencia, hermanos? ¿Quién es el que la hace? Es obvio, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice acá. Cristo es el que hace la advertencia. El gran pastor, la cabeza, el rey de reyes, el Señor, el capitán es el que hace la advertencia. La voz del pastor supremo hace la advertencia. La cabeza de la iglesia se está dirigiendo a sus miembros. Es el rey dirigiéndose a sus súbditos. El Señor hablando a sus siervos. El capitán de nuestra salvación dirigiéndose a sus soldados. Nuestro corazón, hermanos, debería temblar ante aquel que habla. Ante aquel que con sus ojos con llama de fuego, como llama de fuego, nos advierte. Deberíamos arder ante las palabras de nuestro amado y decir, la voz de mi amado, como dice Cantares. Deberíamos tomar atenta nota, hermanos, atenta nota ante aquel que nos dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Deberíamos tomar atenta nota, hermanos. Hoy debería ser un sermón para tomar muy atenta nota, porque es levadura, no es evidente, no se presenta evidentemente, hermanos. Sus palabras, hermanos, las palabras de Cristo son sabiduría. Como el oro y la plata son sus preceptos, mandamientos, testimonios, doctrinas, leyes y advertencias. Son de esta manera. Atendámoslas, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya vamos a explicar después en detalle. Hermanos, ¿y a quiénes dirige la advertencia? A sus discípulos, a los 12 en ese momento la dirige. A sus seguidores, también a su pueblo, a nosotros, o sea, nos termina expandiendo todo eso a todos nosotros, hermanos. Mire, hermanos, el Señor no hablaba a hombres mundanos en ese momento, a hombres impíos, inconversos, muertos espirituales y sin santificar. A ellos no les estaba hablando. Cristo estaba hablando a sus discípulos, a los 12, que eran, con excepción de Judas, siervos fieles. Hermanos, eran siervos fieles, hermanos, amigos, hombres nacidos de nuevo, que estaban caminando con el Señor fielmente a sus pies. Eran los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Aquellos que estaban comisionados para expandir el evangelio. Aquellos que, al igual que los profetas, es sobre quienes estamos fundamentados hoy, hermano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ellos les estaba hablando, hermanos, a ellos. Hermanos, uno pregunta, ¿pero ellos necesitaban este tipo de advertencia? ¿No habían sido enseñados directamente por el gran maestro, por Cristo? ¿No habían dejado todo por amor a Cristo? ¿No estaban siendo perseguidos y afligidos por su causa? ¿No estaban confesando a los 4 vientos que Jesucristo era el Hijo de Dios, el anunciado por los profetas, el Mesías esperado? ¿No eran ellos precisamente los que por medio del Espíritu Santo iban a anunciar y a expandir y a explicar, los cumplimientos proféticos del Antiguo Testamento? ¿No eran precisamente ellos? ¿No eran ellos los que iban a enseñar la verdad? ¿No eran ellos los que iban a afirmar la doctrina de Cristo al mundo? Hermanos, pero a ellos fueron dirigidas estas palabras. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, aún los siervos más fieles son falibles, débiles y propensos a errar. Siempre estarán expuestos a la tentación y a los ataques del diablo. Son el blanco preferido de los dardos de fuego del maligno. Si estos yerran o caen, hermanos, consciente o inconscientemente, se arrastran consigo a muchos en la iglesia. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero no solo eso, también afuera el evangelio es blasfemado cuando estas personas caen, o cuando un pastor cae.
y muchos seguirán tus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso el Señor le hace la advertencia a ellos. Por eso les dice, porque donde caigan ellos, seguramente se llevan consigo a muchas personas. Y terminan enseñando esas mismas herejías, porque no se guardaron de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nadie necesita más de esta advertencia que los ministros de Cristo. Las mayores herejías han nacido dentro de la misma iglesia, hermanos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán que encubiertamente. Ellos no salen a decir Cristo no es Dios. Eso no lo van a decir. Ellos no van a decir Cristo no es el Salvador. No lo van a decir de esa manera, hermanos. Las introducen encubiertamente. Herejías que destructoras, levadura, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, hermanos. Entonces, hermanos, la pregunta es, iglesia por su gracia, si aquellos que están más preparados para identificar errores y levaduras necesita esta advertencia, ¿cuánto más cada oveja del Señor debe escuchar las palabras de Cristo? Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Mirad, guardaos. Ay, hermanos, ¿cuáles eran esos errores? Revisemos ahí el verso 7 al 12, que el Señor advirtió, era la falsa doctrina. Vamos a leer simplemente todo ese pedazo. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Es clarísimo acá. Aquí es clarísimo. Mire, hermanos, aunque es importante, aunque es supremamente importante, y aunque ya también muchos enseñan de esa manera, el Señor acá no advierte acerca de la persecución. Aquí no está advirtiendo acá de la persecución, de quebrantar abiertamente los 10 mandamientos, de pecados escandalosos. Él advierte contra cosas sutiles, hermanos, que se enseñan dentro del pueblo visible de Dios. La levadura de los fariseos y de los saduceos, hermanos. La falsa doctrina que estos se introducen, hermanos. Hermanos, así que nosotros, hermanos, hoy tomemos atenta nota de lo que va a seguir ahorita, hermanos. Les pido por favor que tomemos atenta nota y que estemos en guardia, así como nuestro Señor dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hermano. Tengamos los ojos abiertos, hermano. Tengamos los ojos abiertos. La doctrina de los fariseos. Segundo capítulo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Hermanos, la doctrina de los fariseos se podría resumir así. Yo tomé algunas cosas para que lo sepan. No lo voy a citar, no lo cito textualmente, pero tomé muchas cosas de un libro que se llama Advertencias contra las Iglesias, de J.C. Wright. Entonces, para que sepan, no lo voy a citar textualmente, pero cogí cosas de allá, hermanos. ¿Cómo se podría resumir esa doctrina? Ellos adoraban según la tradición, se justificaban a sí mismos y eran formalistas hipócritas. Eran moralistas ortodoxos, entre comillas ortodoxos. Ellos agregaban a la escritura. Ellos le agregaban. Vamos a ver ahorita con los saduceos, que eran lo contrario. Los saduceos eran los mundanos, por lo menos abiertamente, y eran los que le quitaban a la escritura. Pero los fariseos le agregaban a la escritura. Pero al final terminaban negando los mandamientos del Señor. Hermanos, la tradición para ellos estaba por encima de la palabra de Dios. Y vamos a ver cosas que usted y yo ya hemos visto, hermanos. La tradición estaba por encima de la palabra de Dios.
Hermanos, eso lo podemos ver en grupos ortodoxos judíos. En ese momento era lo que estaba pasando. Los fariseos eran los judíos ortodoxos de la época. La iglesia de Roma lo hace más abiertamente, por supuesto. Ellos tienen sus catecismos, sus concilios, bueno, todas estas cosas. Pero hermano, también está en la iglesia moderna, en la ultrarreforma, en la reforma, en el neocalvinismo, porque son tradicionalistas. Atribuían tal peso a sus tradiciones que muchas veces las ponían encima de las escrituras. Lo escondían muy bien con el manto de la sana doctrina y la ortodoxia. Ellos la escondían muy bien. Así enseñaban como doctrina el mandamiento de hombres. Hermanos, acompáñenme a Mateo 15, del 1 al 14. Mateo 15, del 1 al 14. Mire cómo hacían estos hombres. Ahí se devuelven un capítulo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Los fariseos se le acercaron, escribas y fariseos, de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de qué? De los ancianos. La tradición, ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Cosas externas. Respondiendo él les dijo, Cristo les responde: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor va al punto. Ustedes por su tradición quebrantan un mandamiento: honrar a padre y madre. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, les dicen. Ellos decían: no, como yo ya doy mi ofrenda a la iglesia, entonces yo ya me salvo de responsabilidades de ayudar más. Hipócritas, así lo hacían personas que venían a esta iglesia, ¿ustedes sabían? De esa manera lo hacían, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Se ofenden cuando se apunta al corazón, cuando se apunta verdaderamente a la ley de Dios, a la santidad, a la vida verdaderamente de piedad. Se ofenden. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mira, hermano, cómo se enseña como doctrinas mandamientos de hombres, cómo se ponen sus tradiciones por encima de las escrituras, de muchas maneras, hermano. Seguramente hay muchísimas más de lo que voy a nombrar acá, hermano. Con los catecismos, con los credos, con el magisterio de la iglesia en Roma, con la infalibilidad papal. Ustedes saben, el papa está por encima. Con el ungido, que no se le puede, o sea, se les pone conforme a las escrituras y sacan y se defienden con argumentos falsos. Pero ellos sí pueden hacer todo, ellos sí son los únicos autorizados. Hermano, están poniendo todas estas cosas por encima de la Biblia. Confesiones, por ejemplo, las confesiones históricas. ¿Ellos qué dicen? No, es que es la historia. Nuestros padres lo creyeron. Y yo, hermano, no tenemos nada en contra de estudiar las confesiones. Aquí las estudiamos, hermano. El problema es ponerlo por encima de la escritura. Amén. ¿Sí me entiendes? El problema es ponerle una etiqueta y decir: esto es sana doctrina, no es sana doctrina. Ellos dicen: no, es que es histórico. Nuestros padres lo creyeron. Es para cuidarse de las herejías. Hermano, yo me cuido de las herejías con la bendita palabra de Dios. Amén. No con las confesiones. Hermanos, y ellos llegan a decir que no afirmarlas es no ser de sana doctrina. Llegan a decir que aquellos que no se afilian a una confesión, entonces son como ruedas sueltas. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Anoche lo escribieron, hermano. Anoche lo escribieron. Por encima de la Biblia. El denominación, yo eso ya lo tenía, para que lo sepan.
Yo esto ya lo tenía, porque el sermón lo terminé ayer como al mediodía, para que lo sepan. El denominacionalismo. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cepa, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy lo que sea, hermanos. Yo soy de Lutero, yo soy de Calvino. Son así, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dejan por fuera a Cristo, Cristo está a la puerta. Ponen por encima, enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres. La eclesiología, es decir, la iglesia, eclesiología. Ay, esto con el argumento, y es bíblico, que hacer todo decentemente y en orden. Pero hermano, el problema no está en eso. El problema no es hacerlo decentemente en orden. Nosotros tenemos un orden, hermanos. Pero ese orden es de nosotros, no lo tienen que hacer todos igual. Pero esos hombres llegan a decir que si usted no lo hace de la misma manera, prácticamente es un hereje. No tiene el culto reformado, nos decían a nosotros. ¿Cómo? ¿Con sus flores? Mira, es que casi ya no mucho. Flor acá, flor acá. Escuela dominicana tiene que ser antes y tiene que ser de esa manera. Primero el estudio de 20, 25 minutos o media hora. Y para que tú seas reformado. Para que digas yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El tiempo, yo sé que hay tiempo. Nosotros aquí tenemos un tiempo para la alabanza, un tiempo para la oración. Pero estas personas no, es que el sermón debe durar entre 45, 50, 55 minutos. Porque es que el cuerpo no aguanta, uno se cansa, no sé qué. Hermanos, pero sí pueden pasar horas y horas enteras viéndose un partido de fútbol, viendo televisión, viendo lo que sea. O en el cine. Pero escuchando la palabra de Dios se cansan a los 45 minutos. Sus corbatas. Si un pastor no predica en corbata, entonces no es sana doctrina. Ay, hermano, ahorita voy a explicar un poquito más de las corbatas. La oración dirigida. Yo no sé si ustedes conocen ese concepto. Un pastor muy reformado, muy ultra reformado, alguna vez nos visitó en nuestra casa y empezamos a hablar de la iglesia, cómo hacíamos nosotros las cosas, cómo hacían. Y este hombre lo primero que preguntó: ¿y ustedes cómo oran? ¿Es oración dirigida? Para ellos oración dirigida es únicamente el pastor dirige la oración y él es el que determina quién ora y quién no. Yo le dije, no, hermano, nosotros la verdad al principio, cada hermano ora, el que quiera puede ser guiado. Y ustedes han ido a otras iglesias reformadas y son así, hermanos. ¿Quién dijo eso? Cada vez que cuando se reúnan, cada uno tiene salmo, himno, alabanza, oración, hermanos. Y hombres y mujeres también lo pueden hacer. La Biblia dice, hermano, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que haya en la congregación, en un domingo, en un día del Señor, que haya palabra, que haya oración, que haya alabanza, que celebremos la cena, que estemos reunidos, que lo hagamos obviamente decentemente y en orden, y que hombres, mujeres y niños participen. Y eso lo vemos en la Biblia. No, pero estos enseñan como doctrina, mandamientos de los hombres. Fariseos hipócritas. Las ordenaciones. Ay, les encanta que los llamen rabí. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Jerarquías, nicolaísmo. Ay, hombre, que usted no le diga pastor a esos. ¿Cómo se ofenden? Hermanos, en la Biblia nunca vemos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno diciendo el pastor Pablo. Pedro, claro, eran pastores, eran apóstoles, pero se llamaban hermanos. Porque solo hay un pastor y uno es nuestro maestro y es Cristo, hermanos. Amén. Ay, hermanos. Ay, y eso sí, si no han estudiado en sus institutos, eso sí no pueden ser pastores. Hermanos, ¿y dónde están los requisitos de los obispos? De 1 Timoteo 3, de Tito 2. Esos son los requisitos, hermanos. Esos, pero ellos terminan enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ay, la membresía formal. Ustedes la conocen, hemos hablado algo de eso. Ay, no. Usted tiene que tener en una lista, la lista de los miembros, haber firmado un pacto de membresía, o si no, eso no sirve. Ay, no. Iglesia que no la tenga no es bíblica. Y yo le pregunto, ¿y dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? El verdadero miembro del cuerpo de Cristo. Ay, hermanos, los reales. Hay muchos miembros en una lista en una iglesia,
firmando un pacto de membresía que entre otras cosas le exigen y lo obligan en muchas iglesias, yo no sé si en todas, a comprometerse con el diezmo, pero firmado, ¿sí me entiende? Firmado en ese pacto de membresía. Y eso lo hacen en iglesias reformadas que ustedes y yo conocemos, hermanos. La cena del Señor, ya no lo hacen tanto, pero antes lo hacían una vez al mes. Pero resulta que la Biblia a mí me dice que cada vez que nos reunamos, conmemoremos la muerte y la resurrección de Cristo en el día del Señor, hermano. Cuidado, hermano, con las tradiciones disfrazadas de ortodoxia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos también se justificaban a sí mismos, confiaban en ser del linaje de Abraham. Hermanos, creían que por ser judíos de sangre, del linaje de Abraham, eran justificados y acreditados para ir al cielo y ser librados de la ira venidera, de la condenación eterna en el infierno. Mire lo que dice Mateo 3, del 7 al 10, hermanos. Estaba Juan el Bautista bautizando. ¿Recuerdan? Juan el Bautista bautizando. Verso 7, Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos, ¿quiénes? Fariseos y los saduceos. Aquí venían los dos, pero aquí lo estamos haciendo en el énfasis de los fariseos. ¿Sí ve que ellos muchas veces, siempre generalmente hacían lo mismo? Venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, les dijo Juan el Bautista. ¿Quién os enseñó a vivir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. Eso es lo importante. Ese es el sello del cristiano. El sello no es una membresía, el sello no es nada de esas cosas, hermano. Hermanos, ellos confiaban en sí mismos, en sus obras, en sus ritos y en cualquier cosa externa para la salvación. Eran sacramentales estas personas, o sacramentalistas. Los judíos con su circuncisión, los católicos con sus sacramentos, la iglesia moderna y mucha también reformada, inclusive también católicos con el bautismo. La oración de fe en las iglesias modernas. ¿Ya hiciste la oración de fe? Ya eres salvo. ¿Quién dijo? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien, el que hace la voluntad, el que tenga frutos dignos de arrepentimiento, porque ha creído por la fe, y es por gracia, hermano. No estamos negando eso, por supuesto, pero hay fruto, hermano, un fruto verdadero. En otras iglesias pentecostales, el hablar en lenguas, ellos también lo hacen. Entonces, si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. O la membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia. Del linaje. Así como estos. Venían de Abraham. Pero estos, ¿cómo, hermanos? Con sus denominaciones, con sus coberturas. Soy de familia cristiana. Algunos dicen soy cuarta generación de pastor. Se enorgullecen. O llevar simplemente el nombre de cristiano. El conocimiento también. Afirmar ciertas doctrinas. Crees las doctrinas de la gracia, tienes el principio regulativo, tienes la eclesiología, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me entienden? O ya menos elaborado. No, yo creo que la salvación es solamente por fe, yo solamente creo que es en Cristo, y por supuesto que eso es bíblico, hermano. Por supuesto que las doctrinas de la gracia son bíblicas, hermano. Y las afirmamos en esta iglesia, las defenderemos, hermano, contra toda herejía, hermano, que se levante contra la verdad del evangelio, hermano. Pero, hermano, creerlas a mí no me garantiza absolutamente nada, hermanos. Nada. Ay, hermanos, sus estudios, sus títulos, ¿cómo es que les dicen ahorita? Director, reverendo, presidente, máster en divinidades y teología, todas esas cosas, y los ponen en sus carteles todo el tiempo. Sus buenas obras también. El ayudar a los pobres. Hermano, hay que ayudar a los pobres. Nadie dice que no, es bíblico. Pero ellos se justifican en eso. Esas son sus obras de justicia, hermanos. Estos creen que porque no roban y no matan, son respetables y moralistas en la sociedad, son ya cristianos, hermano. Hay muchos que son así. Ustedes, sus papás, mis abuelos eran hombres moralistas, hermano.
Pero hoy muchos de ellos están en el infierno, bajo la ira eterna del Cordero, hermanos. Ay, hermanos. Obviamente, esas buenas obras, pero siendo cristiano entre comillas. No, el cristiano tiene que ser testimonio, esos irrespetables, los alaba el mundo. Pero hermano, empiece a vivir como un verdadero cristiano, no como un moralista. Y verá que ya no lo van a querer tanto. Hermanos, cuidado con confiar en las obras de justicia, hermano. Mirad guardados de la levadura de los fariseos. También eran formalistas hipócritas, eso lo dije un poco al principio, ya lo voy a desarrollar un poquito más. Tenían un énfasis externo, no al corazón, ellos no apuntan al corazón. Ay, ¿tienes oración dirigida? En lugar de preguntarme cómo viven las personas de su iglesia, son santos, aman al Señor. No, esas preguntas, no, eso no. Ay, hermanos, decían pero no hacían. Se valoraban a sí mismos por cumplir ciertos ritos ceremoniales, los fariseos. Aquí hablando un poco más de los fariseos de la época de Cristo. Incluso las purificaciones del cuerpo, y creían que el hecho mismo de tocar el cuerpo muerto de una mosca los contaminaría. Así eran los fariseos. Pero ojo, nosotros también, hermano. Ir a un entierro no tiene nada de malo. Usted no se va a contaminar espiritualmente. Tranquilo, hermano. Recuerden que los judíos llevaron los huesos de José por el desierto y no se contaminaron por eso, hermanos. Ay, hermano, ellos cumplían con gran pompa lo externo de la religión y todo aquello que permitiera ser visto por los hombres. Ellos les encantaba ensanchar sus filacterías y extender los flecos de sus mantos, las corbatas. Les encantaba. Se enorgullecían de honrar a los profetas muertos. Eso sí, siguen a los puritanos, a los reformados. Nosotros también, hermano. De adornar sus memorias y de sus monumentos. Eran también celosos en ganar prosélitos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenían un gran concepto del poder, el rango y las jerarquías. Y que la gente los llamara rabí. Ya vamos a ver unos ejemplos. No rechazaban formalmente nada del Antiguo Testamento. Nunca los va a ver a usted. Ellos van contra el antinomianismo. ¿Usted los ve? Pero agregaban tantos inventos humanos que dejaban la escritura de lado y la enterraban cuando contradecía sus tradiciones, sus confesiones, sus cosas, sus credos, sus denominaciones, todas esas cosas. Mira, hermano, acompáñame a Mateo 23. Lo voy a leer de corrido y después hago unas explicaciones. Esto que dije está más o menos en Mateo 23. Desde el verso 1 voy a leer, hermanos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 1, Mateo 23, 1. Dice, en la cátedra de Moisés, son unos doctores estos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es que ellos no es que enseñen mal. O sea, ellos no, la gran mayoría de cosas son bíblicas. Es esa levadura. Es eso de pronto que no dicen, hermano. Ahí es donde está el peligro. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lea a John Bunyan, lea a los puritanos, cómo murieron, mártires entregados. Pero esta gente los empiezan medio a perseguir y ya se acomodan. Atan cargas pesadas, le dicen a la gente que mueran por Cristo, pero ellos mismos no mueren por Cristo. Están en la mercadería, en el mundo, en sus corbatas, en todo ese tipo de cosas. Le dicen a la gente que lo hagan, pero ellos mismos no lo hacen, hermanos. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Aquí el Papa es característico. Este es un ejemplo del Papa. Sale en la plaza, ¿no? Usted lo ven, la plaza de San Pedro, o va a cualquier ciudad o cualquier país y así. Pero a estos también les gusta que lo llamen rabí, lo reconozcan, reverendo, pastor, director, presidente, máster en divinidades. Uy, ¿cómo se dirige así al pastor? Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. No queréis, hermano, no queréis. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis largas oraciones. Largas oraciones. Usted va a las iglesias de ellos, son oraciones perfectas. Perfectas. Hermanos, hacen largas oraciones en público. Yo quisiera ver su vida privada. Quisiera ver, el Señor solo lo sabe. Quisiera ver si como oran en público, oran en privado. Ay, hermano. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotras escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sus conferencias, sus congresos, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, los meten allá y los envenenan totalmente. Verso 24, avancen ahí, hermanos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí me entienden? Hermanos, ellos se preocupan por la oración dirigida, pero no se preocupan por la santidad. Ellos prefieren estar con una iglesia, con unos miembros, con unas personas que sean respetables, pero no con esos que de pronto no tienen tanta cosa. De pronto somos torpes, débiles y muchas cosas, hermano, pero cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y el plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, les decía ahorita, y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiesen vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Si estuvieran acá verdaderos siervos de Dios, los Bunyan, los Spurgeon, a ellos también los perseguirían. Al mismo Cristo, hermano, perseguirían. Vosotros también, verso 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos, o sea, los verdaderos profetas, los verdaderos sabios, los verdaderos estudiosos de la palabra, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, hermano. Mira, eso son palabras de Cristo, son palabras del mismo Señor Jesucristo. A uno le dicen, ¿y ustedes por qué denuncian tanto? ¿Por qué se meten con los falsos profetas? Hermano, porque yo sigo las pisadas de mi Señor. Amén. Y el Señor lo hizo, hermano. Y dijo palabras aún muchísimo más fuertes que las de nosotros hemos podido decir, hermanos. Mira, hermano, ellos hacen todo lo externo para ser visto por los hombres, no para el Señor. ¿Cómo hacen esas obras externas? Lo vimos en la primera parte, con sus confesiones, denominaciones, con su culto, con su eclesiología, con sus ordenaciones, rabí, con su membresía externas. Es salvo el que la tenga. Es bíblica la iglesia que tenga eso, hermano. Externo, todo es externo. Para ser vistos. Cuando evangelizan, cuando hayan una ayuda social, cuando hacen sus congresos, cuando hacen sus buenas obras, ¿ustedes no los ven todo el tiempo publicando sus buenas obras? Con sus fotos. Todo el tiempo, hermano. Fariseos. Sus oraciones, les decía hace un momento, en público, largas, perfectas, estructuradas, su famosa oración dirigida para ser visto. Yo pregunto, y privadamente lo harán igual. Listo, si lo hacen en público así y oran perfecto, hermano, gloria a Dios.
Pero el problema es, ¿será que lo hacen? ¿Por qué se preocupan tanto? Porque de pronto hayan personas, como yo le decía a uno de esos pastores, mire, ese miembro que usted tiene es casi tartamudo, ¿usted cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir? Tal vez oran con más pasión y más entrega que cualquiera de los otros que oran más perfectamente. Rabí, les encanta que lo llamen rabí, reverendo, pastor, doctor, apóstol, director, presidente, con sus títulos los ponen. Apóstol, profeta, bueno, también todas esas, eso hay en todos. Hermano, con la música, ojo acá, con la música. En la iglesia, salmos, himnos y cánticos de periferia. Es bíblico, por supuesto, hermano, es bíblico. Y nosotros también lo hacemos así. ¿Sabe cuál es el problema? Que fuera de la iglesia escuchan música secular. Ellos diferencian entre lo santo y lo profano. No, en la iglesia sí, pero por fuera, mis vallenatos, mi música mundana. Fariseo. Con el día del Señor. Mire, póngale cuidado cómo hacen con el día del Señor. Y ya se les nota, hermano. Mire, hermano, sí, es un mandamiento el día santo. Aquí se guarda el día del Señor y se guarda como dicen las escrituras. Un día de 24 horas, hermano, guardamos. No 2 horas en la iglesia. Lo guardamos todo un día santo para el Señor. No lo profanamos. Pero estos hombres, el resto de días, en sus fútbol, en sus diversiones, en su mundo, porque diferencian entre lo santo y lo profano. Ellos no ven un domingo el partido del mundial. Ay, pero los otros 6 días no se pierden ni un solo partido. Fariseos, hipócritas. Y usted los ve hasta publicándolo. Fariseos hipócritas. Porque eso es un problema del corazón. Cumplen externamente el día del Señor y creen que el resto de 6 días pueden vivir como unos paganos. No, obviamente son diversiones y actividades permitidas. Ellos no, o sea, tal vez no los va a ver usted en una discoteca. Por supuesto que no. Pero hermano, alimentan su carne, alimentan su mundo, alimentan todas esas cosas en el resto de los 6 días. Ay, hermano, las mujeres, eso sí, que callen en la iglesia. Que callen en la iglesia las mujeres callen en la congregación. Ah, pero por fuera, muchas de ellas ejecutivas exitosas, planificación familiar y todo este tipo de cosas, hermano. Con las doctrinas de la psicología y el humanismo, hermano. Las vestimentas, ellos argumentan que lo mejor es para el Señor. Entonces el domingo tenemos que venir de la mejor manera porque es para el Señor. Yo no estoy en contra en nada, hermano, que un hermano aquí se quiera venir lo mejor vestido el domingo. Yo no tengo problema con eso. El problema es que lo ponen como una doctrina. Lo dan como un mandamiento de Dios. Y sabe que, hermanos, yo les digo, Jesucristo y los discípulos andaban en túnicas, olían a feo y eran pescadores, hermano. Y así se congregaban. Sí sabían, ¿no? Porque eso no lo dicen las escrituras. Ay, y Juan el Bautista, ¿qué me dice? Con piel de cabello y un cinto de cuero. En el desierto, comiendo miel silvestre y langosta. Langosta no langosta, sino grillos. ¿Se dan cuenta, hermano? Hermano, no hay problema. Si un pastor se quiere poner la corbata, no hay problema. Eso está bien. Pero no me digan que eso es una norma para la iglesia. Ese es el problema. No le agreguen a las escrituras. Y ellos lo hacen, hermanos. Lo hacen. Su énfasis es intelectual, por eso tanto seminario, congreso. Ellos les encanta la teología sistemática. O sea, ellos entienden muy bien las doctrinas de la gracia, la eclesiología, esas doctrinas sistemáticas por temas, digámoslo así. Está bien, hermano, nosotros también lo hacemos. Nosotros también lo estudiamos, hermano, pero eso es su énfasis, hermano. Ellos no saben mucho de Biblia. Usted los ve, ellos no saben mucho de Biblia. Ellos no apuntan al corazón. Ellos no apuntan, su énfasis es intelectual, ellos no apuntan al fruto, a alejar el mundo, a la vida verdadera de oración, al ayuno, a ese tipo de cosas. Ellos no, eso no les preocupa. Por eso le pregunta, ¿la oración es dirigida? ¿Sí me entiende? Esas son las cosas que le dicen a uno. Son bellos por fuera. Tanto las personas como sus iglesias son bellos por fuera, parecen, mejor dicho, perfectas. Pero por dentro hay podredumbre, hermanos. No hay fruto verdadero, no hay santidad real. No hay ese celo por el Señor, esa pasión por Cristo, ese predicar y contender ardientemente por la fe, hermanos.
¿Sabe por qué? Porque ellos nunca lo han sentido, hermano. Nunca lo han vivido. Por eso no pueden soportar a aquellos pobres pescadores iletrados que trastornan el mundo entero. No lo pueden soportar, hermano. Ay, hermanos. Ellos generalmente enseñan lo correcto, pero no lo hacen muchas veces. Como en Romanos 2, del 17 al 29, cuando le decían no lo vayan, simplemente se lo estoy referenciando. Le decía, tú que robas, tú que dices que no hay que adulterar, adulteras, no sé qué. Y después termina diciendo, porque el judío es el del corazón, no es el de la carne, no es el tema externo, hermanos, es el del corazón. Ay, hermanos, con sus congresos, un poco más enfatizado, ellos dicen que es para edificar la iglesia, para la gloria de Dios, para extender el evangelio, para ganar prosélitos. Recuerden cómo eran los fariseos, según ellos, pero ellos se lucran con la fe. Mira, hermano, cobrar 5,000 pesos o cobrar 500,000 pesos es robar, hermano. Es la misma cosa. A mí no me vengan con cuentos. Es lo mismo, porque los que cobran hoy 500,000 empezaron así. Porque un poco de levadura levura toda la masa. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hermano. Pueden dar todos los argumentos posibles, habidos y por haber. Ahorita andan diciendo que no, que ellos van a devolver la plata, que ellos solo la hacen como una estrategia. ¿Sabe para qué? Que porque en el 2018, 2016, no me acuerdo bien, les boicotearon y muchos dijeron que no iban a ir y no fueron. Hermano, confíen en el Señor. Amén. Si no les van y si van, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿O sabe qué? O no hagan congresos. Si quieren estudiar eclesiología, lo que sea, hermano, en la iglesia lo podemos hacer un jueves, un domingo, cualquier día. Ellos dicen que lo hacen para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Se lucran por la fe, pero lo que quieren es hacerlo para ser vistos por los hombres, para su propia gloria. Por eso se la pasan poniendo sus carteles. O sea, si es para la gloria de Dios, ¿por qué tienen que poner tanta parafernalia y tantas esas cosas? Por eso dicen, son celosos supuestamente de ganar prosélitos, pero ¿saben qué? Los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos. Que usted los ve, los mete allá, hermano, y los envenenan totalmente. Los envenenan totalmente. Ay, hermano, ¿por qué tanta autopromoción si es para la gloria de Dios? ¿Por qué tanta autopromoción si es para la gloria de Cristo? Porque no es para la gloria de Cristo, es para su propia gloria, hermanos, es para su propia gloria. Son seguidores de hombres, como yo les decía, a los profetas, a los apóstoles, a Cristo mismo, a los reformadores, a los puritanos. Le levantan monumentos y honran sus memorias, pero no viven como ellos. Y si estuvieran, los perseguirían y los matarían. Son interesados. Ellos muchas veces parecen igual a nosotros. Y mire lo que dice en Hechos 23:9, yo se las leo. Cuando hubo la discusión entre fariseos y saduceos, ¿recuerda? Que Pablo se puso no del lado de los fariseos, sino del lado de la verdad, hablando de la resurrección. Y mire lo que hace el fariseo ahí. Hechos 23:9. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si en un espíritu le ha hablado, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Ahí sí se pusieron de parte de él, porque ellos tenían una lucha teológica con los saduceos, y Pablo habla en favor no de los fariseos, sino de la verdad. Entonces ahí sí se pusieron del lado de él, interesados, convenientes. Hermanos, cuidado con el formalismo hipócrita, cuidado con las tradiciones disfrazadas de ortodoxia, pero opuestas a las escrituras. Cuidado con confiar en las obras de justicia. Mirad guardaos de la levadura de los fariseos. Tercer capítulo, hermanos. La doctrina de los saduceos. Hermanos, la doctrina de los saduceos se podría resumir en libertad ideológica, escepticismo, racionalismo. También eran lisonjeros e hipócritas y opuestos a los fariseos, entre comillas, en algunos puntos. Pero hermanos, eran sobre todo liberales y mundanos. Los otros agregaban, estos desmembran a la escritura. Hermanos, miren lo que dice Mateo 22 del 23 al 33. Busquémoslo, hermano. Mateo 22 del 23 al 33. Verso 23, Mateo 22. Aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, que decían que no hay resurrección,
Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Eso siempre están haciendo unas preguntas difíciles. O sea, preguntas, mejor dicho. Y después de todos, ¿pero es para qué? Para justificar sus pecados. Para aprobación. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, le siguen preguntando, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Tranquilo, hermano, ni papá, ni mamá, ni hijos. Todos vamos a ser un solo pueblo en Cristo, hermano. Amén. Y no nos van a hacer falta esas cosas. No nos van a hacer falta, tranquilo. No se enrede con eso. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, libertad teológica, estos hombres. Su credo corriente era mucho menos popular y respetable que la de los fariseos. Hoy también pasa lo mismo. Usted ve a estos que son más liberales y más mundanos y dice, uy, no, esto no es sana doctrina. En cambio ve a los otros, me parece a mí que son más peligrosos los primeros cuando uno está verdaderamente viviendo en santidad. O sea, aparentan de sana doctrina. ¿Sí me entienden? Estos también son peligrosos, es porque, ya vamos a ver, generan dudas en la verdad, en la fe, hermanos, con sus comentarios y sus cosas. Pero también hay, o sea, uno los encuentra ahí mezcladitos también en muchas cosas. Hermanos, ellos se mencionan menos en las escrituras que los fariseos. Ellos sostenían la doctrina de los diversos grados de inspiración. Ya vamos a ver un poquito de eso. Diversos grados de inspiración. Teología liberal, neortodoxia. Ya. Atribuían gran valor al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, por encima de otros libros del Antiguo, que aunque no lo decían de labios para afuera, terminaban rechazando esos libros. Ejemplos, hermanos, la teología liberal o la teología de la liberación en el catolicismo. Teología liberal que niega bueno, ahorita los vamos a ver un poquito más. La teología liberal niega los milagros, niegan todas las cosas extraordinarias de la palabra de Dios, o sea, milagrosas. Y enfoca mucho el discurso en la ayuda social, La neortodoxia, bueno, la teología liberal decía, la Biblia contiene palabra de Dios. La Biblia no es palabra de Dios, la Biblia contiene. Que sí, que no, ahí ni siquiera entre ellos van a poner de acuerdo. Neortodoxia, la Biblia llega a ser palabra de Dios, no, la Biblia es palabra de Dios. Ellos dicen, ¿llega a ser a quién? Al que cree en Cristo. No, la Biblia sobre esa misma palabra va a ser juzgado. Créalo o no usted. Ahí está la alta crítica. Son esos estudios que han hecho para desvirtuar muchas cosas de la Escritura. El Jesús histórico, ¿lo conocen? Tienen ese concepto del Jesús histórico y la alta crítica. Son esos documentales en Nat Geo, en todo eso, hermano. Es de todo este movimiento, hermano. Son escépticos ellos, son escépticos. Ellos no creían en la resurrección porque era algo milagroso. Ellos no podían creer ese tipo de cosas. En la resurrección de los muertos, nada de esas cosas. En los ángeles ni el espíritu. Dice Hechos 23:8. Ellos rechazaban lo espiritual y milagroso. Ellos ridiculizaban a las personas para que abandonaran sus creencias, presentándoles casos complicados y preguntas difíciles. Ejemplos, hermano. Ellos tenían incredulidad a lo milagroso, ya les dije. Para ellos la Biblia no es literal. ¿En qué sentido? La creación no es literal, el Génesis no es literal. Eso es espiritual. El diluvio no ocurrió. El diluvio universal no ocurrió. La historia de Jonás, eso que va a ser cierto. Eso es espiritual, todo lo empiezan a espiritualizar. El infierno no es real. Están los aniquilacionistas, hermano. Los que dicen que es que simplemente cuando muramos vamos a desaparecer, o van a desaparecer los impíos más bien. Mi Biblia dice que habrá salvación eterna, pero también condenación eterna. Los milagros,
Para ellos la resurrección es espiritual, ya ocurrió, como la herejía de Himeneo y Fileto, ¿recuerdan? O ya ocurrió. El Apocalipsis es simbólico, para preteristas ya ocurrió. Los juicios y la segunda venida son espirituales para muchos de ellos. Esos juicios de Apocalipsis no son solo espiritual. Bueno, siga creyendo eso. Para ellos es Jesús como un maestro moral. Lo exaltan como un maestro moral. O sea, un hombre, un buen líder social. Ay, pero no como el Dios encarnado, crucificado, resucitado, glorificado y que volverá por segunda vez, hermano. Ay, hermano, todo, mire, hermano, fariseos y esto no solo atentan contra la palabra, atentan contra Cristo mismo, hermano. Porque los fariseos atentan contra la salvación, hermano, la verdadera salvación y los frutos del cristiano, el sello del cristiano. Y estos, hermano, atentan, hermano, porque desmembran las escrituras, desmembran la palabra de Dios, el libertinaje, convierten también en libertinaje la gracia de Dios. Atentan contra Cristo, contra lo que es su pueblo, sus ovejas, hermano. La salvación que solamente Él da, hermano, los frutos que Él produce. Son racionalistas. Con mantos de intelectualidad querían hacer dudar de la fe. Son muchos burladores y antinomianos, más vistos, más visiblemente son antinomianos. Esperaban, llevando la religión hasta el absurdo y dejando en ridículo sus principales doctrinas, hacer que las personas renunciaran a la fe que habían recibido de las Escrituras. Buscaban debilitar la fe del pueblo de Dios en cualquier revelación, arrojando mantos de duda sobre las mentes de las personas. Eran realmente incrédulos, burladores, antinomianos y mundanos. Ejemplos, hermanos, dicen cosas como: la Biblia es un libro antiguo, medieval, difícil, oscuro, absurdo. Pero ¿cómo vamos a hacerle caso a eso que dice ahí la Biblia? La Biblia no es un libro de ciencia, ni de medicina, ni de historia, ni de botánica. Es solo un libro de salvación. Mira, hermano, puede que la Biblia en sí no sea un libro de ciencia, medicina, historia y botánica. Pero la Biblia, hermano, tiene autoridad sobre la ciencia, la medicina, la historia y la botánica. Amén. ¿Sí me entiende, hermano, lo que yo les quiero decir? Probablemente no vayas a buscar en la Biblia una ecuación, una raíz pi, ni nada de esas cosas. ¿Sí me entiende? Una raíz cuadrada, ni nada de eso. Hermano, pero la Biblia sobre la astronomía tiene autoridad. La Biblia, aunque no sea un libro de astronomía, tiene autoridad, hermanos. Los tiempos han cambiado, dicen. La humanidad ha evolucionado. Vivir conforme a la Biblia ya no funciona. No podemos aplicar todas las cosas a la Biblia. No la podemos aplicar a la familia, a la educación, al gobierno, a la iglesia. Por eso utilizan la psicología y el humanismo, hermanos. Aún dentro de la iglesia, hermanos. Aún dentro de la iglesia. Dicen ellos, eran otras épocas. Para ellos el Dios es un Dios de amor, misericordia y el Jesús que ayuda a los pobres. No un Dios que odia el pecado, lo aborrece con su ira santa, hermanos. Que hace justicia, juicio y que condena y que manda al infierno. Sí, porque el Dios de las Escrituras manda al infierno. Claro, es responsabilidad del impío. Pero Él mismo los arrojará, hermano. Atarle de pies y manos y arrojarle a las tinieblas de afuera, hermanos. Él mismo da la orden. Él mismo lo hace, hermanos. Un Dios 3 veces santo, un Dios soberano, hermano. En ese Dios si no creen estas personas. Lo aborrecen, lo aborrecen. Por ahí había uno que se llama Edgar Pacheco. Tal vez no lo conocen muchos de ustedes. Ya apostató. Se retiró de ser pastor ahorita. Y hermano, unos venenos increíbles. Por allá también lo habían puesto cuando era medio de sana, porque ya tenía su veneno hace muchos años. Por allá en el Evangelio Puro, por allá hasta lo referencian como alguna de las cosas buenas que dijo en su momento. Hermano, cuidado con estas ideas con disfraz de intelectualidad. Mirad, guardaos de la levadura, de los saduceos. También son lisonjeros hipócritas, con labios salameros y discursos bonitos, pero con veneno mortal. En Lucas 20, del 39 al 40, hermano. ¿Qué pasó? Es la concordancia con la que acabamos de leer. Ahí se muestran sus labios lisonjeros con el Señor y su hipocresía. Porque le hacen la pregunta de la resurrección. El Señor le responde. Le dice, ustedes erran escudriñando las Escrituras. Lucas 20, del 39 al 40. Y mire cómo le decían, labios lisonjeros y salameros.
Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Ahí venían escribas y saduceos, ¿no? Lo que pasa es que ahí solo lo menciona en esta cita. Más bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ante la respuesta contundente y sabia del Señor, les tocó finalmente retirarse. De labios para afuera no rechazaban la revelación en su conjunto. Decían hipócritamente respetar la ley de Moisés. Muchos de ellos eran parte también de los sacerdotes. Caifás era saduceo. Caifás, el que estuvo cuando Cristo es entregado por Pedro, era el sumo sacerdote en ese momento. Era saduceo, no era fariseo. Ejemplos, hermanos, dicen cosas como esta. Sí, es cierto lo que dice la Biblia. Sí, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es el Mesías. Sola fe, sola gracia. Yo creo lo mismo que ustedes. Son diferencias menores. Ustedes son de sana doctrina, sí, sí. El tema es que ustedes necesitan madurar un poco más. Yo era antes así. Cuidado con los labios lisonjeros hipócritas. Mirad, guardados de la levadura de los saduceos, hermanos. Hermanos, eran enemigos teológicos de los fariseos también, les decía al principio. Pero llegando al mismo destino final, negar a Cristo y la condenación eterna, hermanos. Miren, ahí en Hechos 23:7, se los voy a leer simplemente. Cuando Pablo, le explicaba lo de Pablo, dice la verdad sobre la resurrección. Entonces ahí, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Hubo una disensión. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hermanos, aunque sean ellos de orillas teológicas opuestas, escúchenme bien, hermano, ya lo dije al principio, pero ahora voy a hacer énfasis más en eso. Es una oposición aparente. Trabajan para la misma cabeza, el reino de Satanás, el reino del anticristo, la gran ramera. Para ellos trabajan. Fariseos y saduceos los vemos enfrentados aparentemente en muchos lugares, en la política, usted los ve, a los fariseos y los saduceos. En la política, los fariseos están en el fascismo, los saduceos están en el comunismo. Los fariseos están en la derecha, los saduceos están en la izquierda, la ayuda social, los otros son los moralistas. Los fariseos los ve usted en los conservadores, los saduceos los ve en los liberales. Los fariseos los ven en el partido republicano, los saduceos los ven en el partido demócrata. Allá los ven, hermano, porque ellos impregnan, es un veneno mortal eso, hermano, y con eso siempre nos tendremos que cuidar porque están en todas partes, hermano. Hermanos, pero todos sirven al Papa en la política, porque en mi Biblia dice en Apocalipsis 17 que fornicó con los reyes de la tierra, hermano. Allá están, todos sirviéndole al Papa, hermanos, al papado. En la Iglesia Católica Romana, puntualmente la Romana Católica, en la apóstata romana, el Opus Dei, los fariseos, los lefrevianos, los fariseos. Ay, hermano, pero en los saduceos, ¿dónde usted los ve? Con los jesuitas y la teología de la liberación, hermano. Allá los ve más visiblemente. Todos sirven al Papa, la ramera, el reino del anticristo. Esos son los tentáculos de la ramera. Ellos se infiltran, hermanos. Uy, Marco, ¿usted por qué habla de eso? Usted parece como loco, ve enemigos en todos lados, hermano. Hermano, la Biblia sabe qué dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Los discípulos murieron así, hermanos. Los apóstoles, Cristo, Jeremías, Isaías, hermanos, no hemos leído las escrituras si se cansa de decir que eso pasa todo el tiempo, hermanos. Yo no sé esta gente qué Biblia lee, que piensa que estamos en el paraíso terrenal. Hermano, pero también lo vemos en el cristianismo protestante ecuménico. ¿Cómo? Los fariseos se unen a Roma en marchas morales. ¿Usted los ve? Los fariseos se unen a Roma en marchas morales. Marchas, contra el aborto, contra no sé qué, contra la LGBTI, marchas morales. Pero allá no les importa unirse con el católico y el musulmán, que también están bajo la ira de Dios. Y los saduceos se unen también con los cristianos, con los católicos, perdón, en el evangelio social. ¿Sí me entienden? En ayudar a los pobres, en todo ese tipo de cosas. Allá usted los va a ver también. Hermano, la verdad es que todos trabajan juntos,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No está dividido Satanás, hermano. Él no está dividido. Él crea el fascismo, el comunismo, él crea la derecha, la izquierda, él crea a los fariseos. O sea, todos trabajan finalmente para el mismo. Ay, hermanos, mire, también cuando usted ve en la cita trabajan juntos, por eso vinieron los saduceos y los fariseos a Cristo para tentarle, a pedirle la señal del cielo. Y él dijo que no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Ahí sí vinieron para hacer distorsionar la verdad. Cuando es contra Cristo, verdaderamente contra Cristo, ahí sí se unen, o contra su pueblo verdadero. Pero él le dijo: ustedes son generación mala y adúltera, les dijo. Ay, hermano, aunque parezcan estar en orillas diferentes y ser aparentemente contradictorios, todos les sirven a Satanás, a la religión de Caín, a la religión de las obras, a la religión de Babel, a la gran Babilonia. Todos están contra Cristo, y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, hermanos. Todos están contra Cristo, porque no están verdaderamente con Cristo. El que no está con Cristo, contra Cristo está, hermanos. Los fariseos, hermanos, agregan a la escritura, yo le decía, los saduceos le quitan, pero todos juntos están bajo maldición. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermano. Apocalipsis 22, 18 al 19, y está citando Deuteronomio, para que no digan que solamente Apocalipsis. Solo existe, hermanos, solo existe un sacrificio, el de Abel, hermano, el del cordero inmolado, hermanos. Un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un espíritu, el Espíritu Santo. Una cabeza, Cristo. Una verdad, la palabra del Dios vivo y verdadero, hermanos. Una religión, ¿cuál? La pura y sin mácula delante de Dios. La que se aparta del mundo. La que tiene misericordia verdadera, hermanos. Ay, lo que esté fuera de allí es falso, debemos desecharlo. No nos dejemos engañar, hermanos. Guardémonos de la levadura de los fariseos y saduceos, de sus falsas doctrinas. Tomemos en serio la advertencia de Cristo a nosotros, hermanos. Jesús les dijo: mirad, iglesia, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hermanos. Para concluir, hermanos, ¿estamos en guardia contra estas levaduras de los fariseos y saduceos, hermanos? ¿Realmente estamos en guardia? Iglesia, el Señor advirtió a sus discípulos sobre guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos. De la falsa doctrina estaba advirtiendo que ellos enseñaban. El gran pastor, la cabeza, el rey de reyes, el señor de señores, el capitán de nuestra salvación, es quien hace la advertencia. Nuestro corazón debería temblar ante aquel que habla. Sus palabras son sabiduría, son como el oro y la plata, hermanos. El Señor dirige la advertencia en principio a sus discípulos, a los 12. Él no hablaba a hombres mundanos, impíos, inconversos, muertos espirituales y sin santificar. Aún los siervos más fieles son falibles, débiles y propensos a errar. Nadie necesita más de esta advertencia que los ministros de Cristo. Si aquellos que están más preparados para identificar los errores necesitan esta advertencia, ¿cuánto más nosotros debemos escuchar las palabras de Cristo? Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, hermano. La falsa doctrina sutil que estos introducen dentro del pueblo visible de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado que nosotros también tengamos esas inclinaciones en nuestro corazón y seamos también de ellos. Y al final nos dejemos arrastrar por alguna de esas cosas, hermano. La doctrina de los fariseos se podría resumir, hermano, como yo les decía. Ellos adoraban según la tradición, se justificaban a sí mismos y eran formalistas hipócritas, moralistas ortodoxos, entre comillas. Ellos agregaban a la escritura, los fariseos. Atribuían tal peso a las tradiciones humanas que las ponían por encima de las escrituras en muchos casos. Las escondían muy bien bajo el manto de la ortodoxia y la sana doctrina. Así enseñaban como doctrina los mandamientos de hombres, se justificaban a sí mismos
Creían que por ser judíos de sangre, el linaje de Abraham, eran justificados y acreditados para ir al cielo y ser librados de la ira venidera y de la condenación eterna en el infierno. Eran formalistas, hipócritas, su énfasis era el externo, no el interno que apuntaba al corazón. Decían pero no hacían, se valoraban a sí mismos por cumplir ciertos ritos ceremoniales e incluso las purificaciones del cuerpo. Cumplían con gran pompa lo externo de la religión y todo aquello que permitiera ser visto por los hombres. Ensanchaban sus filacterías y extendían los flecos de sus mantos. Se enorgullecían de honrar a los santos muertos y de adornar sus memorias y monumentos. Eran celosos de ganar prosélitos. Cuando les convenía, parecían de nosotros. Tenían un gran concepto del poder, el rango y las jerarquías, y que la gente los llamara rabí, rabí. No rechazaban formalmente nada del Antiguo Testamento, pero agregaban tanta inventiva humana que dejaban la escritura de lado, enterrándola al contradecir sus tradiciones, hermanos. Iglesia, ¿tenemos de ellos? ¿Tenemos de ellos? Cuidado, hermano, guardémonos. ¿Los estamos identificando? Cuidado, hermano, guardémonos de la levadura de los fariseos. Hermanos, por su parte los saduceos enseñaban la libertad ideológica, el escepticismo y el racionalismo, como vimos ahorita. También eran lisonjeros, hipócritas y opuestos a los fariseos. Eran liberales y mundanos, opuestos aparentes, ya vimos. Desmembraban la escritura, proclamaban la libertad teológica. Su credo era menos popular y respetable que el de los fariseos. Se menciona menos en las escrituras. Sostenían la doctrina de los diversos grados de inspiración, teología liberal, neortodoxia, bueno, todo ese tipo de cosas. Atribuían gran valor al Pentateuco por encima de otros libros del Antiguo Testamento. Eran escépticos, no creían en la resurrección, en los ángeles ni en el Espíritu. Cesacionistas, muchos de estos. También me olvidé mencionarlo. Nada, lo milagroso, nada de eso. Rechazaban lo espiritual y milagroso. Ridiculizaban a las personas para abandonar sus creencias, presentándoles casos complicados y preguntas difíciles. Eran racionalistas. Con mantos de intelectualidad querían hacer que otros dudaran de la fe. Eran burladores, antinomianos y mundanos. Llevaban la religión hasta el absurdo para tratar de ridiculizar sus principales doctrinas. Buscaban debilitar la fe del pueblo de Dios en cualquier revelación, arrojando mantos de dudas sobre las mentes de las personas. Eran realmente incrédulos. Eran lisonjeros, hipócritas, con labios salameros y discursos bonitos, pero llenos de veneno mortal. Decían hipócritamente respetar la ley de Moisés, pero era mentira. Eran enemigos teológicos de los fariseos, pero al final, llegando al mismo destino, negar a Cristo, su palabra, y finalmente a su condenación, a la condenación de sus almas. ¿Tenemos de ellos, hermano? ¿Tenemos de ellos? Cuidado, hermano. Usted puede estar en los dos. O sea, no necesariamente usted es solo saduceo o solo fariseo. O sea, puede haber mezclas, hermano. ¿Los estamos identificando, hermanos? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los saduceos. Hermanos, esta advertencia es para beneficio perpetuo de la iglesia, hermanos. Son las dos grandes plagas de la iglesia y del mundo, hermanos. Del mundo religioso. ¿Sí me entienden, hermanos? Sus principios perdurarán por siempre, hermanos. Guardémonos de la levadura de estos fariseos y saduceos, de sus falsas doctrinas, de su sutileza engañosa. Hermanos, porque atentan contra Cristo, contra el precioso Cristo, contra el precioso Redentor. Contra Cristo que vino a esta tierra, hermano, a rescatar un pueblo celoso de buenas obras, hermano. Verdaderamente celoso. Un pueblo que lo honra, que lo glorifica, hermanos. Un pueblo que le sirve, hermanos. Estos hombres, estas personas, manchan el nombre de Cristo. Blasfeman la palabra de Dios. Estos hombres, hermano, todas estas corrientes terminan negando las escrituras como lo vimos ahorita. Niegan la verdad. Estos hombres, hermano, para ellos está preparada, para sus principales exponentes, la más densa oscuridad de las tinieblas, como dice Judas, hermano. Guardémonos de ellos, hermano, guardémonos. Es atractivo, es más fácil, la puerta es ancha,
hermanos, pero lleva a la condenación. En cambio, seguir a Cristo verdaderamente, al que murió en la cruz, al que se entregó por nuestros pecados, hermano, es un camino angosto. Pero ¿saben qué, hermano? Lleva la vida eterna. Amén. Tomemos entonces en serio la advertencia de Cristo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Padre. Por favor, aplica esto a nuestros corazones y que cada día entendamos estas cosas, estas sutilezas muchas veces, hermanos, disfrazados con mantos de sana doctrina. Señor, quedamos en tus manos. Dirige esta congregación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.